la medicina general, los distintos lugares donde se receptan estos pacientes. Y hoy vamos a abordar un tema sumamente interesante, sumamente importante, sumamente trascendente. Antes de presentar el tema y la presentación de nuestra invitada de hoy, algunas cuestiones prácticas del curso por ser la segunda sesión que vale la pena que recordemos. Primero, como le dijimos la vez anterior, es muy importante que cuando ustedes se van a admitir, coloquen su nombre y apellido, mejor su apellido primero y el nombre después, porque si no están registrados así no podemos identificarlos tanto para la asistencia como para poder mantenerlos en el auditorio. En segundo término, la asistencia se toma en distintos momentos de la conferencia. Y por otro lado, también algunos preguntaban, digamos, ¿están inscriptos? ¿Han enviado el material? Cuando están inscriptos y han enviado el ticket de pago más de la inscripción, más el formulario completo, van a pasar al grupo de WhatsApp en el que están todos los inscriptos. No ahora, sino que después de esta conferencia, porque hubo consultas previas a esta conferencia, previo al día de hoy, mañana o pasado, luego no ahora por el chat, porque si no nos vamos a hacer un lío bárbaro, posteriormente pueden consultar por el mail informando que no están en el grupo de WhatsApp y los incorporamos, ¿sí? Completamos ya el grupo, pero creo que están todos ya ubicados, pero se los digo como una posibilidad en caso de que sea necesario. Saben que las preguntas de que tengan y comentarios las pueden hacer en el grupo de WhatsApp, perdón, en el chat del Zoom. Al final nosotros se lo vamos a trasladar a nuestra conferencista de hoy, nuestra invitada, y bueno, ahí podemos hacer los comentarios y lo que a ustedes les parezca. Bueno, en el día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante, las infecciones de piel y partes blandas, importante, frecuente, muchas veces no solamente es un desafío la terapéutica, ustedes saben que ha habido emergencia de algún germen resistente con respecto a hace muchos años, a veces el diagnóstico diferencial nos ubica incluso con otros diagnósticos dermatológicos, así que es sumamente oportuno, interesante tener para abordar este tema hoy una dermatóloga de mucho prestigio y un recorrido académico importante. Nuestra invitada es la doctora Patricia Fernández Pardal, invitada de la ciudad de Buenos Aires. La doctora Fernández Pardal es dermatóloga de planta del Hospital Muñiz de la ciudad de Buenos Aires. Es integrante del grupo de emergencias en dermatología de la Sociedad Argentina de Dermatología y es docente del curso superior de dermatología de la Universidad de Buenos Aires. Como saben, va a hablar de infecciones de piel y partes blandas. Para nosotros es un verdadero gusto. Patricia, un gusto tenerte con nosotros. Y bueno, te escuchamos. Adelante. Hola a todos. Muchas gracias a los coordinadores y bueno, directores del curso por invitarme a dar esta charla. Como decía el doctor Domingo Cera, es una patología muy frecuente. Así que el objetivo es abordarla desde el punto de vista bien práctico. Ahora voy a pasar a compartir pantalla. Bueno, y lo que les voy a hablar es de infecciones de piel y partes blandas, que es un motivo de consulta frecuente en el consultorio, también en los consultorios, en las guardias en general, en los consultorios de demanda espontánea, también del sector de urgencia. Nosotros hicimos un trabajo en 7 hospitales donde se atendían guardias de dermatología. Uno es el Hospital Centennial. En la guardia de dermatología, la prevalencia de infecciones de piel y partes blandas era del 12%, y en nuestro hospital constituye el segundo motivo de internación luego de las infecciones respiratorias.
Cuando vamos a la clasificación de las infecciones de piel y partes blandas, está esta clasificación de Napolitano, que es bastante Recording in práctica progress. cuando uno está frente al paciente. Napolitano las clasifica en infecciones no complicadas y complicadas. Las infecciones no complicadas son aquellas de bajo riesgo de vida, si son tratadas adecuadamente, y son aquellas infecciones de piel superficiales como el impétigo, la erisipela, celulitis, los abscesos, los forúnculos, en los cuales indicamos antibióticos contra el microorganismo que con más frecuencia produce esa infección, y en algunos casos además de drenaje quirúrgico y también otras medidas que después les voy a comentar. Y luego están las infecciones de piel y partes blandas complicadas, que son aquellas que llevan un alto riesgo de vida, son aquellos pacientes que presentan abscesos de gran tamaño o infecciones profundas, quemaduras o úlceras sobreinfectadas, o infecciones superficiales en un paciente que, por ejemplo, inmunosuprimido, en donde uno piensa que no va a responder adecuadamente al tratamiento o que tiene alguna otra patología de base, o pacientes que tienen necrosis extensa en la piel, un intenso dolor y obviamente la alteración del estado general. Entonces a estos pacientes con infecciones complicadas de piel siempre los vamos a internar. Uno le indica inicialmente en forma empírica antibióticos que cubran varios microorganismos y además lo asocia a drenaje o a debridamiento según el caso. Yo en lo que me voy a enfocar en esta charla es en las infecciones de piel y partes blandas no complicadas, que son las que con más frecuencia se ven en el consultorio. Por otro lado, en la guía de infecciones de piel y partes blandas del año 2014, las clasifican en no supurativas y supurativas, siendo las no supurativas impétigo, eczema, erisipela, celulitis o linfagitis, es decir, aquellas en donde no hay drenaje de material purulento, y las infecciones supurativas son foliculitis, furúnculo, antrax, abscesos, celulitis abscedada o piomiositis, y después además pone otras infecciones de piel como el síndrome de shock tóxico, el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, ya cuadros más sistémicos, o las infecciones necrotizantes de partes blandas. Y lo útil de esta clasificación es que en las infecciones de piel y partes blandas supurativas tenemos que tener presente que el agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad. Paganini en el año 2009 publicó este trabajo realizado en el Hospital Garraham en chicos sanos que concurrían con infecciones de piel y partes blandas, y ellos observaron una prevalencia del 80% del SAMR adquirido de la comunidad, principalmente en infecciones purulentas, que las más frecuentes eran forúnculos y abscesos. Y después también en este otro estudio, que es un estudio multicéntrico realizado en hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también en un hospital de Santa Fe, lo que observaron también fue una alta prevalencia en las infecciones de piel y partes blandas del SAMR adquirido de la comunidad. También, principalmente, infecciones purulentas, que es de donde uno puede tomar más muestra para enviar a bacteriología. Este estudio fue realizado en un servicio de dermatología del Hospital Tornú, que es un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Encontraron en infecciones de piel un 40% de prevalencia en SAMR adquirido de la comunidad, siendo las lesiones principales forúnculos. Y en este estudio, que en realidad nosotros no evaluamos la prevalencia del SAMR, sino describimos infecciones de piel producidas por SAMR adquiridas de la comunidad. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso de forúnculos, participamos con 34 pacientes con forúnculos y a todos ellos les hicimos examen bacteriológico, y de los 34, 31 estaba el SAMR adquirido de la comunidad, por lo cual en nuestro medio también presenta una alta frecuencia. Este es un mapa
que realizó el Instituto Malbrán sobre la resistencia a antibióticos en el año 2019 a partir de información suministrada por laboratorios de las diferentes provincias, y vemos que en nuestro país hay una alta prevalencia de infecciones de piel y partes blandas del SAMR adquirido de la comunidad, principalmente, ¿no?, en todas las provincias del centro y norte del país. Y este es también un gráfico del Instituto Malbrán, en donde se observa que en infecciones de piel y partes blandas, la prevalencia del Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad también es bastante alta, con un descenso en los últimos 2 años, que bueno, hay que ver cómo sigue en los próximos años, si fue algo influido por el tema de la pandemia de COVID en cuanto al subregistro de casos, o si mantiene esta tendencia en descenso. Entonces, a lo largo de esta charla, voy a intentar contestar las siguientes preguntas. Una es si el paciente realmente tiene una infección de piel y cuál es, si es necesario solicitar un estudio en la urgencia o en forma programada, cuál es el mejor tratamiento para el paciente, cada cuánto le indicamos el antibiótico, por cuántos días, y además del tratamiento con antibiótico podemos indicarle alguna otra medida para que haga. Y en el caso de los pacientes que concurren con infecciones de piel y partes blandas recurrentes, tratar de ver por qué es que se están haciendo recurrentes estas lesiones y cómo hacer la prevención. Así que les voy a hablar de infecciones bacterianas de piel superficiales, les voy a hablar de impétigo, ectima, erisipela, celulitis, forúnculos y abscesos, que son las infecciones de piel más frecuentes, y de ellas les voy a hablar sobre las manifestaciones clínicas y los diagnósticos diferenciales, cómo hacer el diagnóstico, los exámenes complementarios a pedir, el tratamiento y la prevención de recurrencias. Voy a empezar de piel muy frecuente, principalmente en los niños, pero también lo vemos en el adulto. Puede ser primaria, es decir, que asiente sobre una piel aparentemente sana, o secundaria, es decir, que asiente sobre una piel que presenta otra dermatosis. Y existen 2 formas clínicas. La forma más frecuente es el impétigo no ampollar o de Tilbury-Fox, y se manifiesta con unas ampollas que en realidad se rompen rápidamente, no se llegan a ver, y por costras meliséricas o amarronadas, como vemos en esta foto, principalmente en zonas expuestas. Antes lo veíamos en la cara, ahora en extremidades. Como les decía, el impétigo no ampollar es la forma de impétigo más frecuente, y el agente etiológico principal es el Staphylococcus aureus meticilino sensible. En menor medida, el Streptococcus pyogenes en ocasiones está producido por ambos microorganismos, y a esto se lo llama impétigo mixto. Acá vemos otros pacientes con impétigo, fíjense que son todos adultos. El impétigo en pacientes que no realizan el tratamiento o que lo realizan en forma no del todo correcta, se puede ver un área de curación central, como vemos acá, dando este aspecto anular, que a veces puede hacer confundir con otros diagnósticos. Eso después se los voy a volver a comentar. Acá también tenemos pacientes con impétigo en la zona de la barba. De nuevo acá el área de curación central vemos, y las erosiones cubiertas por costras amarronadas o a veces meliséricas. Esta es una paciente que tiene un intertrigo retroauricular por dermatitis seborreica y presenta en el lóbulo de la oreja una zona impetiginizada. El impétigo ampollar es una forma menos frecuente del impétigo, pero también lo vemos. Está producido por Staphylococcus aureus, pero una variedad que produce una toxina epidermolítica, que actúa sobre la hemoglobina 1, que son unas proteínas
que mantienen unidas a los queratinocitos de la piel. Entonces, al actuar esa toxina sobre la hemoglobina, los queratinocitos se separan y generan ampollas. Cuando la infección está y la toxina está localizada en la piel, se genera el impétigo ampollar, y en estos casos vamos a poder encontrar en el líquido de la ampolla el Staphylococcus aureus. Pero en algunos casos hay diseminación hematógena de la toxina y se produce un cuadro generalizado que es el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, en donde ahora después vamos a ver, se produce eritema difuso con ampollas, y en este caso, como está producido por la diseminación hematógena de la bacteria, en la ampolla no vamos, perdón, de la diseminación hematógena de la toxina, en la ampolla no vamos a encontrar a la bacteria. Estos son pacientes con impétigo ampollar. En este caso, vemos la ampolla y no se forma esa gruesa costra amarronada o melicérica típica del impétigo no ampollar. Es otro paciente con un impétigo ampollar, con la ampolla de contenido purulento. Acá hay otro paciente. Es un paciente con impétigo ampollar en la zona del abdomen y otro paciente con un impétigo ampollar en la pierna. Y en pacientes con impétigo, yo les comenté que el agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus aureus meticinino sensible. Pero tenemos que pensar que puede estar producido por el SAMR adquirido de la comunidad cuando las lesiones tienen contenido purulento o cuando las lesiones de impétigo coexisten con otras lesiones purulentas. Acá fíjense, este paciente tiene esta lesión de impétigo, acá otra, pero además tiene lesiones de foliculitis, un forúnculo pequeño, entonces en este caso probablemente esté involucrado el SAMR adquirido de la comunidad. Y ahora les voy a hablar de algunos diagnósticos diferenciales de impétigo. El principal es el herpes simple, pero en este caso vamos a tener vesículas que son más pequeñas que las ampollas y que se agminan en forma de ramillete y asientan sobre una base eritematosa. Esta es una paciente que tiene de base una dermatitis atópica y presentó una diseminación del herpes simple. Esto se llama eczema herpético o erupción variceliforme de Kaposi. Esto es un cuadro bastante severo porque el virus, además de afectar la piel, también puede diseminarse a otros órganos y comprometer la vida del paciente. Y esto puede ser un diagnóstico diferencial de impétigo. Fíjense que acá, en el caso del eczema herpético, también vemos las vesículas, las erosiones, agminadas también en forma de ramillete. Este es otro paciente también con una dermatitis atópica muy severa que presentaba también una erupción variceliforme de Kaposi y además con importante impetiginización y sobreinfección de las lesiones, y de nuevo acá las erosiones puntiformes bien agminadas. La enfermedad de Ritter, o el síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, que yo les comentaba que es por la diseminación hematógena de la toxina del Staphylococcus aureus, que produce el impétigo ampollar. En estos casos se produce primero una fase eritematosa y aparecen ampollas generalizadas. Es frecuente en los chicos o en los individuos más grandes que quizá tienen alguna falla renal. En general es de buen pronóstico cuando se hace el diagnóstico. A veces estos cuadros pueden ser confundidos con otras entidades como una reacción adversa a fármacos, pero cuando se instaura el tratamiento tienen muy buena respuesta y evolucionan con una descamación muy típica que a veces también incluso permite hacer el diagnóstico retrospectivo. Acá en este caso vemos las ampollas de impétigo, pero están en la cara anterior de la muñeca y además coexisten con estas pápulas eritematosas. Este paciente tiene una escabiosis impetiginizada, entonces hay que tener en cuenta cuando las lesiones de impétigo asientan en sitios típicos de escabiosis. Esta es otra paciente también con una escabiosis
muy impetiginizada. Fíjense de nuevo las ampollas en la cara anterior de muñecas, en espacios interdigitales de manos, acá en la región periareolaria y todas las otras lesiones típicas de escabiosis con las pápulas y túneles también tenía esta paciente. Y este es un señor que tiene un pénfigo superficial, que es una enfermedad autoinmune, pero que en general estos cuadros tienen varias semanas de evolución, pero en ocasiones también puede llegar a constituir un diagnóstico diferencial. El prurigo ampollar se manifiesta con pápulas eritematosas sobre la que aparece una vesícula. Esto es frecuente en los chicos con atopía, puede ser secundario a picaduras de insectos. Y este es un paciente adulto con varicela. En este caso vamos a ver vesículas, no son ampollas como en el caso del impétigo, y que evolucionan en forma cefalocaudal, con este polimorfismo lesional muy típico. Son pequeñas vesículas sobre base eritematosa que a lo largo de los días se van umbilicando y evolucionando con erosiones y costras. Y como les comentaba, a veces por el aspecto anular que toman las lesiones de impétigo, puede llegar a confundirse con, por ejemplo, dermatoficie, que es clásicamente una lesión anular. Pero en la dermatoficie no vamos a tener costras, como en este paciente. Además, bueno, en este paciente tenemos otras lesiones típicas de impétigo. En la dermatoficie vamos a ver muchas escamas. Y bueno, y en ocasiones el paciente quizás estuvo poniendo alguna crema con corticoides. Puede ser que no veamos tantas escamas, pero sí mucho eritema, pero no vamos a ver costras. El impétigo puede complicarse, es poco frecuente, pero hay que tenerlo en cuenta que la evolución tórpida del impétigo genera ectima. El ectima se manifiesta por ulceraciones redondeadas con halo eritematoso, de fondo sucio, y que a veces se cubre por una costra amarillento grisácea. Ocurre principalmente en miembros inferiores y son factores predisponentes la inmunosupresión, la insuficiencia venosa y la diabetes cuando no está adecuadamente controlada. Acá fíjense, en este paciente pudimos captar justo la ampolla de contenido purulento y con la evolución tórpida en un paciente con obesidad y edema en miembros inferiores, ¿no? Acá estos son otros pacientes. También el impétigo puede complicarse con celulitis, sepsis, también en síndrome estafilocóxico de la piel escaldada, por diseminación hematógena de la toxina, y en el caso del del impético producido por Streptococcus pyogenes, que no es el agente etiológico más frecuente, se puede generar a partir del foco cutáneo escarlatina, psoriasis en gotas, glomerulonefritis o fiebre reumática. Esto es poco frecuente. Ahora les muestro este paciente, que es un hombre de 35 años, sin antecedentes patológicos, que consulta por esta lesión en la región pectoral, de 4 días de evolución, muy dolorosa. El paciente estaba en buen estado general, refería que el día antes a la aparición de esa lesión había sido picado por una araña. Él había visto la araña en la cortina y bueno, después al día siguiente, cuando desarrolló esta lesión, el paciente lo atribuye a la picadura de araña. Entonces, ¿qué les parece que puede tener el paciente? Una picadura de araña sobreinfectada, un forúnculo con reacción erisipelatoide, celulitis o ectima. Iba a ver yo las respuestas en el Zoom, pero no las puedo ver ahora. Así que si me la leen ustedes, pueden escribir en el Zoom los que les parecen, en el chat. Acá lo tengo. Ahí.
Bueno, lo que estuve viendo en el chat es que básicamente fueron respondiendo por las 4 opciones. Quizá la más frecuente fue la segunda, de forúnculo con reacción erisipelatoide, pero en realidad todas las respuestas se distribuyeron en las 4 opciones. Bueno. Acá el paciente lo que presenta es un forúnculo con una reacción erisipelatoide en la periferia. El ectima, bueno, en realidad esto no se ve tanto en la foto, pero acá es un nódulo que está ulcerado en el centro, y el ectima no tiene un nódulo, es una ulceración directamente. Después vamos a hablar también de las picaduras de araña como de diagnóstico diferencial, el loxocelismo. Para celulitis, bueno, tiene esta zona abscedada, podría ser una celulitis abscedada. Primero había aparecido esta lesión y después se extendió a la periferia. Y así que bueno, vamos a arrancar con forúnculo, que es una infección aguda del folículo piloso en su parte más profunda, con perifoliculitis. Y deja cicatriz siempre, a veces puede no ser perceptible, pero por el compromiso de la dermis siempre deja cicatriz. Y es la manifestación más frecuente en nuestro medio del Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad. Y se manifiesta con un nódulo cubierto por piel eritematosa, con un centro necrótico y abscedado, que tiende a ser eliminado y que a esto le denominamos nosotros clavo. Eso es muy típico y es lo que nos permite hacer el diagnóstico de forúnculo. Y son lesiones dolorosas. Y la aparición en forma sucesiva o simultánea de varios forúnculos en un mismo paciente se denomina forunculosis. El absceso es una tumoración inflamatoria que en general está cubierto por eritema y que también puede tener un leve aumento de la temperatura local y es fluctuante a la palpación, ¿no? Esto es muy típico. Puede ser que al inicio no sea fluctuante, pero después de unos días ya se hace fluctuante y en ocasiones puede drenar espontáneamente o si no lo drenamos nosotros. Este es el absceso cutáneo también típico. Y les voy a hablar entonces también de diagnósticos diferenciales de forúnculos y abscesos, que van a ver que son patologías que se presentan habitualmente en el consultorio, no necesariamente del dermatólogo, sino de médicos de todas las especialidades. El principal diagnóstico diferencial de forúnculos y abscesos es la hidradenitis supurativa. Este es un cuadro, la hidradenitis supurativa, es un cuadro inflamatorio crónico del folículo piloso que afecta la zona de los grandes pliegues, axilas, región intermamaria, submamaria, ingles, la región glútea, en ocasiones también el pliegue de la nuca, y se manifiesta con nódulos cubiertos por piel eritematosa que drenan espontáneamente. Y luego quedan las cicatrices del drenaje espontáneo o del drenaje que se va haciendo en las diferentes guardias. Y muchas veces estos pacientes vienen con cuadros de meses, incluso años de evolución, con diagnóstico de forúnculos y abscesos recurrentes, medicados con múltiples antibióticos, y en realidad en estos casos, si bien los microorganismos cumplen una función en la inflamación, no es la principal causa de la inflamación. Por eso el enfoque de la hidradenitis supurativa es completamente diferente al de una infección de piel y partes blandas. Por eso es importante que si uno ve estos pacientes, de derivarlos al dermatólogo, así ya empiezan a instaurar un tratamiento para esto, que no solo es un tratamiento farmacológico, son cambios también en el estilo de vida. Este paciente consulta por esta lesión en la región mandibular de 10 días de evolución. Es un nódulo
que está un poco fluctuante acá en la zona superficial, cubierto por piel eritematosa, pero al tocarlo vemos que es bastante fijo a planos profundos. El paciente viene pidiendo un antibiótico para el forúnculo, pero esto que sea fijo a planos profundos llama la atención. Y con la sospecha clínica le revisamos la boca y tiene en la zona aledaña una pieza dentaria en mal estado. El paciente tiene una fístula odontogénica, entonces este diagnóstico es muy importante sospecharlo ante lesiones que aparecen en la cara. Y muchas veces el paciente no refiere el dolor dentario porque o no lo tiene o porque no lo asocia a la patología cutánea. Entonces es importante la sospecha del médico. Este paciente también viene con este absceso en la región interglútea, que uno dice, bueno, tiene un absceso, le doy antibióticos, le realizo el drenaje, pero lo que presenta es un quiste pilonidal, que esto es un quiste que está clásicamente localizado en lo más frecuente es en la región interglútea, y que cada tanto se zonoinfecta y se absceda. Y si uno no saca el quiste, no hace el tratamiento de extirpación del quiste, estas lesiones son recurrentes. En general, cuando uno empieza a preguntarle al paciente, refiere que ya le había pasado lo mismo en otras ocasiones, pero tiene que llamar la atención cuando uno ve este tipo de lesiones en la región interglútea. Esta es una paciente que tenía estas lesiones símil forúnculo en el abdomen. Llamaba la atención que solamente estuvieran localizadas en el abdomen, y al interrogatorio ella refería que se había hecho unas semanas previas a la aparición de las lesiones un procedimiento estético. Así que la paciente tenía una infección por micobacterias atípicas, no tuberculosis, que puede ser una complicación de un procedimiento estético, o también se ha visto como complicación de acupuntura. Así que es importante también tener presente cuando las lesiones aparecen localizadas en un sector. Este paciente tiene esta lesión en el muslo, había viajado al norte del país y tiene un nódulo pequeño con un orificio en el cual se observaba un brillo titilante, ¿no? Lo que tenía una miasis forunculoide. Y este es otro paciente también con otra lesión en la región pectoral. La esposa del paciente había tratado de manipular la lesión para drenar material purulento y al no poder hacerlo consultó al hospital y se le hizo el diagnóstico de miasis forunculoide, no se extrajo la larva. Este paciente este absceso en la región cervical, que es un absceso frío, no está cubierto por una piel levemente eritematosa, pero sin aumento de la temperatura local. Cuando uno lo palpa también es fijo a planos profundos. Estos son dos pacientes diferentes, pero ambos han concurrido a guardias y se le ha drenado previamente otras lesiones similares que le han aparecido. Y este paciente lo que tiene es un esclerofuloderma, que es una forma de tuberculosis cutánea. Estas lesiones que se debe al compromiso subyacente a la piel, principalmente ganglios, pero también puede ser el hueso, por la tuberculosis. Entonces es importante sospechar este diagnóstico en pacientes que concurren con lesiones similabscesos en la zona cervical, supraclavicular, también en las axilas. Y siempre tener en cuenta cuando uno ve cicatrices de drenaje de lesiones previas, ¿no? Pensar qué es lo que está sucediendo, que el paciente vuelve con la lesión. Y también tener en cuenta cuando las lesiones se distribuyen en forma lineal. Este es un paciente con un síndrome linfangítico nodular por Mycobacterium marinum, que es una bacteria que puede estar en peceras o en lagunas, y bueno, tiene una chancro de inoculación y luego a lo largo del recorrido de los vasos linfáticos van apareciendo nódulos que pueden ulcerarse.
Como les comentaba, muchas veces, por la gran agudeza del cuadro y la presencia de necrosis, en ocasiones puede plantearse el diagnóstico diferencial con loxocelismo. En general, como para diferenciarlo de la piodermitis, en el caso del loxocelismo, en el momento que el paciente siente la picadura de la araña, se desarrolla la lesión, que es una lesión al inicio eritematosa. No es como lo que refería el paciente del caso que le picó al día anterior y al día siguiente se empezó a ver una lesión. No hay, el tiempo de latencia es mínimo entre que pica la araña y se inflama la zona. Y empieza con una lesión eritematosa que rápidamente se torna marmórea y evoluciona con una escara necrótica. Se asocia a síntomas sistémicos del loxocelismo, que puede ser leve a severo, y puede sobreinfectarse, pero es más raro y es más si se sobreinfecta, en general lo hacen luego de la primera semana. Por lo cual, si estamos viendo que la lesión tiene contenido purulento, lo más probable es que estemos frente a una infección de piel y partes blandas y no a un loxocelismo sobreinfectado. Estas son otras patologías dermatológicas, son también dermatosis inflamatorias del folículo piloso. Esta es la celulitis disecante del cuero cabelludo, en donde el paciente presenta nódulos fluctuantes, de los que drena material purulento, recurrentes, que dejan cicatrices. En este caso aparecen pústulas foliculares que dejan una alopecia. Y como les comentaba antes, si bien están involucrados los microorganismos, porque si uno hace el cultivo probablemente desarrolle alguna bacteria, como es una patología inflamatoria, el enfoque del tratamiento es completamente diferente al de una infección de piel y partes blandas. Digamos que el microorganismo tiene un rol secundario en estas patologías. Este paciente había consultado por varias cosas y después al último dice, bueno, ahí tengo un forúnculo en la región de glúteo, también se le puede dar un antibiótico, ¿no? Y si uno lo mira rápido dice, bueno, puede ser, pero este paciente al palpar la lesión y alrededor se palpaba todo un trayecto indurado. Lo que tenía era una fístula perianal y lo mismo, después al preguntarle ya le había pasado en otras ocasiones que se le había inflamado la zona, una fístula perianal crónica, que cada tanto se sobreinfectaba, se sedaba y drenaba material purulento. Entonces, en estos casos también el enfoque de tratamiento es diferente. Y este paciente tiene estas erosiones cubiertas por costras en el cuerpo del pene. Lo que tiene son chancros sifilíticos, que también muchas veces pueden ser confundidos con infecciones de piel y partes blandas. Se asocian a adenomegalias, en general no son dolorosas. Cuando uno los palpa están indurados. Y tener presente que también los chancros podemos verlos en lugares, en otras zonas fuera del área genital, ¿no? Acá, por ejemplo, un chacro sifilítico oral. Tenemos que tener atención en individuos inmunosuprimidos con lesiones símil forúnculos, abscesos. Esta es una paciente con inmunosuprimida por un pénfigo vulgar. Acá vemos las máculas residuales del pénfigo, que es una enfermedad ampollar autoinmune, y desarrolló estos abscesos fríos, en donde estaban cubiertos por piel eritematosa, eran muy dolorosas, presentaba una anocardiosis diseminada. Esta es otra paciente también que consultaba por estas masas que eran fluctuantes, no eran tan fluctuantes, eran duras y en la ecografía tenían contenido líquido. Al final se arribó al diagnóstico de cisticercosis, la paciente tenía una infección por HTLV1 que le generaba inmunosupresión. Y esta otra paciente presentaba enfermedad inflamatoria intestinal, estaba en tratamiento inmunosupresor y desarrolló estas lesiones ulceradas en la pierna, tenía una infección por Mycobacterium chelonae. El agente etiológico del forúnculo es el Staphylococcus aureus y
principalmente el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad. El Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad, a diferencia de la variedad intrahospitalaria, genera un impacto cutáneo muy importante y cursa con lesiones con gran inflamación y necrosis. Y esto se debe a que libera una toxina, que es la toxina de Phantom Valentine, que lo que hace es lisar, destruir los neutrófilos, entonces se liberan todas las enzimas que están líticas, que están adentro de los neutrófilos, y eso genera la necrosis de la epidermis. Y también se cree que podría tener un efecto directo la toxina, induciendo la apoptosis de los queratinocitos. Es excepcional, pero los forúnculos pueden complicarse con sepsis, neumonía, meningitis, osteomelitis o endoftalmitis, también con infecciones necrotizantes de partes blandas y con trombosis del seno cavernoso, esto principalmente en personas que tienen forúnculos en la región centrofacial y que se los manipulan, es decir, que se los quieren apretar y drenar en material purulento, puede complicarse con una trombosis del seno cavernoso. Por eso es importante decirle al paciente que no tiene que manipular las lesiones y menos cuando están en la cara. Voy a continuar entonces con erisipela y celulitis. La erisipela es una infección de la dermis superficial. Se manifiesta con una placa eritematosa sobrelevada de límites netos y con aumento de la temperatura local. Y es una lesión dolorosa. La celulitis es una infección más profunda que afecta a la dermis profunda y el tejido celular subcutáneo. Por eso, como no es tan superficial, no se ve una placa sobrelevada, sino que se ve una placa eritematosa de límites un poquito más difusos que la erisipela y puede verse a veces un aspecto de piel de naranja. En estos pacientes con erisipela o celulitis, el cuadro se va a acompañar de una adenomegalia regional, que como esto más frecuentemente es en la pierna, la vamos a encontrar la adenomegalia en las ingles, y muchas veces los pacientes pueden tener fiebre o equivalentes febriles y en ocasiones también náuseas y vómitos. Y hay que tener en cuenta que ustedes, bueno, ya lo saben, que muchas veces el paciente debuta con la fiebre y consulta por la fiebre y quizás no refiere el dolor o la molestia que presenta en el miembro inferior. En algunos casos no es tan fácil diferenciar si es una erisipela o si es una celulitis. En estos casos directamente le decimos erisipela celulitis o celulitis. Incluso en los trabajos de investigación directamente muchas veces ponen celulitis a todo. Y la verdad es que no nos va a cambiar el manejo porque los agentes etiológicos y el tratamiento que hacemos es equivalente en ambos tipos de infecciones. Estos son más pacientes con celulitis. A veces la placa puede ser eritematosa, de un rojo más importante o un rosado claro, acá fíjense, muy tenue. Acá más pacientes. También acá mucho no se ve, pero tiene acá esta área con eritema. En este caso. Estos son otros pacientes con celulitis. Acá aparecería más una erisipela, celulitis. Y el agente etiológico más frecuente es el Streptococcus pyogenes. Y en menor medida el Staphylococcus aureus meticilino sensible. Tenemos que pensar además que puede estar producido por el SAMR adquirido de la comunidad cuando son lesiones abscedadas o coexisten con lesiones supurativas, cuando se generan luego de traumatismos o en el sitio de inyección de drogas o si el paciente está séptico. También tenemos que pensar que puede además estar generada por gran negativos y anaerobios en pacientes que tienen erisipela o celulitis periúlceras
o en individuos diabéticos y con muy mal control de la diabetes. También que puede estar generada por gram negativos, perdón, Streptococcus pneumoniae o micosis en el caso de pacientes con inmunocompromiso muy severo, o que puede estar producida por Pasteurella en el caso de erisipela o celulitis, producida a partir de mordedura de animales. Tengo el problema del mal uso de la voz. Sí. Y en ocasiones, la erisipela o la celulitis pueden tornarse con un aspecto purpúrico o ampollar. Fíjense estos pacientes con estas lesiones purpúricas, y acá está necrosis y despegamientos ampollares. Esto se asocia a un importante dolor. Acá también otros pacientes, que esto uno presume en general que está producido por el Streptococcus pyogenes, que muchas veces da lesiones tipo vasculitis. Este es un trabajo que se hizo en varias clínicas en Estados Unidos sobre interconsultas realizadas al servicio de dermatología, y de 74 pacientes con diagnóstico de celulitis, en el cual se hacía el diagnóstico de dermatología porque los pacientes no respondían bien al tratamiento. En el 74% de los pacientes no tenían celulitis, tenían otro diagnóstico como eczema, dermatofisia, reacciones adversas a fármacos. Y este es el caso, por ejemplo, de esta paciente que viene medicada con antibióticos, y son dos pacientes, lo que vemos son pozos eczemáticos, escamas. En realidad la paciente no tiene tanto dolor, tiene prurito, ardor. Lo que tiene es un eczema y el abordaje es diferente. El principal diagnóstico diferencial de la erisipela y celulitis es la lipodermatoesclerosis aguda, que se genera en individuos con insuficiencia venosa y se manifiesta con placas eritematosas, que puede ser bilateral o unilateral, con o sin aumento de la temperatura local, y que se asocia a edema local y son dolorosas. No se asocia a signos de infección. Estos pacientes en general no van a tener adenomegalias o fiebre, y en realidad el cuadro cursa ya de varios meses de evolución. Los pacientes han recibido múltiples antibióticos sin mejoría. Estos son otros pacientes. Pato, tomate un vaso de agua y danos el teléfono de la emergencia ahí donde te mandamos la ambulancia ahí en Buenos Aires, porque acá en Rosario sabemos aquí el número a llamar, pero en Buenos Aires por ahí no. Decimos dónde te enviamos. No, estoy bien. Es Si la querés línea hacemos una solamente. pequeña pausa, Patricia. Y mientras tanto, lo que les recuerdo a todos es que pueden estar haciendo preguntas, comentarios por el chat, incluso también, además de si quieren hacer preguntas, si quieren hacer comentarios. Creo que la conferencia está sumamente interesante. Esto que estamos viendo, por ejemplo, es una de las cosas que yo he sido llamado en consulta varias veces, incluso en internación, para pacientes que sugerían que tenían una infección, y cuando es bilateral, por lo menos la impresión es interesante, muchas veces se llama para consulta. Cuando es bilateral, uno rápidamente tiene que pensar en otro diagnóstico, pero muchas veces, inicialmente uno llega a ver, me había pasado, el médico de guardia interna a un paciente con diagnóstico de erisipela, infección hiperil parte blanda, y uno encuentra que es bilateral. Y bueno, me parece que ya que sea bilateral, tiene que por ahí hacernos otra alerta. Además,
Bueno, me parece que hay muchas otras cosas sumamente interesantes. Les vuelvo a decir que las preguntas se van a contestar al final, pero aprovechemos el chat. Y no sé si querés que hagamos una pausa breve, Patricia. No, sigo. Lo solemos hacer a veces, ¿eh? Sigo. A veces estamos, bueno, cualquier cosa No. nos detenemos, no hay ningún problema. Como les comentaba, en general, como dice el doctor, la lipodermatosclerosis aguda es bilateral, pero en ocasiones puede ser unilateral. Y lo que nos tiene que llamar la atención es que ya cursa con varias semanas de evolución, la falta de respuesta al tratamiento, que no haya signos de infección. Y en los casos crónicos se ve esta deformación en las piernas con aspecto que nosotros le decimos en botella de champagne invertida, y que en ocasiones puede sobreagregarse la lipodermatosclerosis aguda. Entonces, tener en cuenta esta patología, como decía el doctor, muchas veces se internan y en realidad no tienen una patología infecciosa, y también para no darle antibióticos continuamente a estos pacientes. El tratamiento de estos pacientes, como está asociado al edema, es reducir el edema con elastocompresión, principalmente. Otro diagnóstico diferencial es la trombosis venosa profunda. En estos pacientes no vamos a ver la placa eritematosa dentro de todo delimitada, que vemos en celulitis o erisipela, y va a predominar el edema. Y si bien tenemos algunos signos que nos permiten sospechar en trombosis venosa profunda, el ecodoppler es el gold estándar para el diagnóstico, el ecodoppler venoso. En ocasiones, el eritema nodoso es una paniculitis, es decir, que es una inflamación del tejido adiposo. Y justo el eritema nodoso se manifiesta con nódulos cubiertos por piel eritematosa, principalmente en miembros inferiores. Y en ocasiones también puede plantear el diagnóstico diferencial con infecciones de piel y partes blandas, y hasta hemos visto internados también pacientes con estas patologías, con esta patología. El eritema indurado de Basen o vasculitis nodular es una paniculitis que puede estar producida por una reacción de hipersensibilidad al Mycobacterium tuberculosis, a veces no se lo encuentra. También se manifiesta con una placa eritematosa, dolorosa, con nódulos que pueden ulcerarse. Pero en estos casos también son cuadros que en general tienen varias semanas o meses de evolución. Entonces eso tiene que hacer llamar la atención de que podemos estar frente a otra patología y no a una infección, no frente a una infección de piel y partes blandas. En estos dos pacientes, la placa eritematosa está a nivel de la primera articulación metatarsofalángica. Puede tener un poquito de aumento de la temperatura local y cursa con mucho dolor, pero cuando asienta en esta ubicación, tenemos que sospechar artritis gotosa aguda y pedir un laboratorio con ácido úrico. La articulación metatarsofalángica es la que se compromete con mayor frecuencia y se asocia a un dolor intenso a predominio nocturno. También tenemos que tener especial atención en individuos con inmunosupresión severa y lesiones símil, erisipela o celulitis. Este es un caso de la bibliografía. Tenía una inmunosupresión severa por una enfermedad hematológica y desarrolló esta placa que al inicio era eritematosa y posteriormente fueron apareciendo algunas ampollas que evolucionaron rápidamente con úlcera y necrosis. El paciente presentaba criptococosis. También nosotros vimos un paciente con una criptococosis cutánea que inició con una lesión símil celulitis y posteriormente se ulceró. Este es un paciente estaba inmunosuprimido porque recibía corticoides cada tanto por EPOC o por dolores de columna, y desarrolló una placa símil celulitis en muslo, y otro paciente también en el dorso de pie que se ulceró, presentaban histoplasmosis diseminada crónica. Esta es una paciente de la bibliografía que inició también con inmunocompromiso severo. Inició con una placa eritematosa en el abdomen
que evolucionó con púrpura, desplegamiento ampollar y necrosis. Y presentaba un ectima gangrenoso por pseudomonas aeruginosa, que es un cuadro muy severo. En el caso del diagnóstico para las infecciones bacterianas de piel superficiales, es clínico. No es necesario realizar de rutina un examen bacteriológico, con las excepciones de si hay refractariedad al tratamiento o en individuos con inmunocompromiso severo, o si queremos conocer la epidemiología del lugar donde trabajamos, también está bueno hacerle examen bacteriológico a los pacientes. Es importante tener en cuenta que en erisipela y celulitis no obsedada, el rescate en piel es muy bajo a partir de las biopsias y también en hemocultivos. No es necesario hacerle de rutina a los pacientes ecografía, salvo que sospechemos colección, tampoco radiografía de rutina, ni ecodoppler de rutina. Es poco frecuente que el paciente que viene con erisipela y celulitis tenga concomitantemente una trombosis venosa profunda. Siempre lo ideal es pedirle a estos pacientes que tienen infecciones de piel superficiales un laboratorio. No es necesario pedirlo en la urgencia, porque no nos va a cambiar el tratamiento, pero sí está bueno pedirlo en forma programada para buscar factores desencadenantes. Y además, en estos pacientes con infecciones de piel superficiales, siempre tenemos que buscar si hay una dermatosis, o sea, algún problema en la piel subyacente, y tratarlo. El tratamiento en general va a ser en forma ambulatoria. En estos casos, este paciente tiene un anthrax que se produce por la infección de varios folículos pilosos en forma continua. Entonces se forma esta placa eritematosa que tiene varias bocas de drenaje. Nosotros decimos que tiene el signo de la espumadera. Y bueno, en este paciente además se asocia con un cuadro de celulitis perilesional. En general ocurre en pacientes diabéticos y en estos casos los internamos. Este es otro paciente también con un pénfigo, estaba bien en ese momento del pénfigo, porque estaban actuando los inmunosupresores, y desarrolló esta masa en la región pectoral, que era dura, no se cubría por piel flogótica, lo que presentaba era un absceso a nivel muscular, tenía una piomiositis. Bueno, estos pacientes también, recuerden, cuando son inmunosuprimidos, siempre internar. Este otro paciente lo vimos el otro día, con una celulitis abscedada en mano, venía tomando antibióticos sin mejoría, también lo internamos. Estos pacientes con erisipela purpúrica y ampollar, como les comentaba, se asocia a un dolor muy intenso en la pierna. Entonces, esto les dificulta caminar. En general los internamos por eso, pero en general tienen buena respuesta al tratamiento, aunque los tratemos en forma ambulatoria. Este otro paciente tiene esta celulitis en la zona inguinal, tenía un pénfigo, tratado con inmunosupresores, con mala respuesta al tratamiento. Acá vemos las ampollas, y evolucionó a una gangrena de Fournier. También a este paciente lo internamos y se lo agarró a tiempo. Entonces, como les comentaba, vamos a internar a aquellos pacientes que tienen infecciones de piel y partes blandas complicadas, ¿sí? Infecciones profundas, quemaduras son infectadas, úlceras son infectadas. Acá hago un apartado que cuando nosotros vemos un paciente con una úlcera venosa, por ejemplo, que es lo más frecuente, y vemos que el fondo de la úlcera está sucio, drena material blanquecino, fétido, eso no necesariamente quiere decir que la úlcera esté sobreinfectada, que haya una infección de piel y partes blandas, sino que muchas veces hay una colonización bacteriana crítica, y eso muchas veces mejora con un tratamiento local de la úlcera. Pero cuando en pacientes con úlceras vemos que alrededor de la úlcera presentan una placa eritematosa con aumento de la temperatura local y signos de infección, ahí sí, esos pacientes conviene internarlos.
También, como les comentaba, en pacientes con infecciones superficiales y alguna patología de base, o que presentan necrosis extensa, dolor severo o compromiso del estado general. En cuanto al tratamiento del impétigo, lo ideal es tratarlo siempre, ¿sí? Uno puede decir, bueno, es una lesión muy superficial, se va a curar sola, pero lo ideal es siempre indicar el tratamiento porque previene la diseminación, reduce las molestias y el compromiso estético y además reduce el contagio. ¿Se acuerdan que les comenté las complicaciones? Entonces, por eso está bueno indicarle el tratamiento a los pacientes. Hay dudas sobre si el tratamiento puede prevenir las complicaciones producidas por las infecciones por Streptococcus pyogenes, porque hay varios casos reportados de pacientes que desarrollaron alguna de esas complicaciones y habían recibido el tratamiento adecuadamente. El impétigo es muy contagioso, ya sea por contacto directo o fomites, o en un mismo paciente por autoinoculación. Por eso es muy importante indicarle al paciente las medidas de higiene, que aunque a veces nos pueden parecer obvias, está bueno detenerse en explicárselas. Que se bañe diariamente, que realice la curación adecuada de las lesiones, que estén siempre cubiertas. En la cara se va a complicar, pero en el resto del cuerpo, que trate de que estén siempre cubiertas, que se lave las manos antes y después de la manipulación de las lesiones, el lavado diario de ropa, toallas, también toallas personales, mantener las uñas de las manos cortas, porque en ocasiones el Staphylococcus aureus puede acumularse abajo de las uñas y después eso favorecer la autoinoculación en otros sitios. Muchas veces el paciente se depila o se rasura la zona para mejorar la curación. Esto no está bueno que lo haga, ya que puede crear nuevas puertas de entrada. Y es importante también la desinfección de objetos personales, que ahora con el tema de la pandemia del COVID la gente en general lo hace, pero que por ejemplo pase alcohol al celular, a los picaportes, a las mesadas, al volante del auto. El tratamiento del impétigo, si es localizado, es decir, si son pocas lesiones y pequeñas, vamos a instaurar un tratamiento local, que puede ser con agua blanca del Codex o agua de Alibur, diluido a la mitad o al tercio, con agua tibia. Entonces el paciente moja una gasita y se lo pasa sobre las lesiones para favorecer el decostrado, porque las costras tienen mucha carga bacteriana. Y posteriormente, un antibiótico local, que puede ser mupirocina o ácido fusídico, que son los que tenemos disponibles en nuestro país, 2 a 3 veces por día por 7 a 10 días. Actualmente acá tenemos buena respuesta con mupirocina y ácido fusídico, pero en otros países se observa una resistencia creciente a estos antibióticos locales e indican como tratamiento de primera elección peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada en crema, del 1 al 5%, que no se comercializa, habría que prepararla en forma magistral, pero igualmente nosotros tenemos buena respuesta con mupirocina y ácido fusídico. En el caso de pacientes con lesiones diseminadas o de gran tamaño, inmunocomprometido, en extremos de la vida o cuando hay falta de respuesta al tratamiento local, vamos a indicar antibióticos sistémicos por 7 a 10 días. Recuerden que los agentes etiológicos más frecuentes son el Staphylococcus aureus meticilino sensible y el Streptococcus pyogenes. Entonces vamos inicialmente a cubrir a esas bacterias. Recordar que en inmunocomprometidos lo ideal es hacer biopsia con toma de muestra para cultivo, también además de bacteriología para hongos y micobacterias. Y el antibiótico que se usa de primera elección en impétigo es cefalexina a una dosis de 2 gramos por día o cefadroxilo, 1 gramo por día. Y acá siempre surge la duda de si lo damos, cada cuánto damos la cefalexina. En realidad, cuando uno a los infectólogos siempre dicen cada 6 u 8 horas. La realidad, vieron que está la formulación cada 12 horas,
Y lo que se postula es que al dar una alta concentración de cefalexina, se mantiene un largo tiempo por arriba del área bajo la curva y que por eso, si bien tiene una vida media corta, sería efectivo igualmente dándolo cada 12 horas. Entonces, por eso está indicado también cada 12 horas en infecciones de piel y partes blandas superficiales. Nosotros vemos buena respuesta con la administración cada 12 horas y es mucho más cómodo para el paciente. Y si no, la otra opción es el cefadroxilo, que a veces cuesta conseguirlo un poco más, pero que tiene una vida media un poquito más larga y eso permite también la administración cada 12 horas. A veces uno le indica cefadroxilo y le dan cefalexina en la farmacia. Pero tenemos buena respuesta con cefalexina administrándolo cada 12 horas. O sea, 1 gramo cada 12 horas. También se puede administrar amoxicilina con ácido clavulánico. Como están las cefalosporinas de primera generación, la verdad que tanto no tiene utilidad para el manejo del impétigo. En caso de alérgicos a beta-lactámicos, se pueden utilizar macrólidos, principalmente acitromicina, que es mucho más cómodo de administrar. Y no se sugiere dar penicilina porque recuerden que yo les comenté que el agente etiológico más frecuente es el Staphylococcus aureus meticilino sensible y no está actualmente dentro del espectro de la penicilina. Por eso la penicilina no es un tratamiento de elección para impétigo. Recuerden que cuando sospechamos que puede estar producido por SAMR adquirido de la comunidad, vamos a utilizar antibióticos que cubran para este microorganismo, que de los más frecuentes son trimetroprima sulfametoxazol, tetraciclinas o clindamicina. Recordar que trimetroprima sulfametoxazol y tetraciclinas no se pueden dar en el embarazo, las tetraciclinas tampoco, en lactancia, y no se recomienda en menores de 8 años. Y la clindamicina se asocia muchas veces a importante intolerancia gastrointestinal. Se postula que si uno que muchas veces lo hacemos nosotros también, que si uno con la clindamicina administra probióticos, porque el problema de la intolerancia gastrointestinal es que muchas veces se altera la flora intestinal, que uno dando probióticos durante el tratamiento y hasta un par de semanas después, reduce las complicaciones a nivel gastrointestinal de clindamicina. Si en general es más frecuente en los chicos, impétigo, entonces después de un día de haber iniciado el antibiótico, el tratamiento pueden concurrir a la escuela y reevaluarlo si a los 3 días no hubo mejoría, pero en general tienen buena respuesta. En el caso de los forúnculos, si son lesiones pequeñas, vamos a indicar tratamiento local con fomentos, con agua de Libur o agua blanca, asociados a antibióticos locales, que puede ser mupirocina o ácido fucílico. En el caso de forúnculos de mayor tamaño o cuando son numerosas lesiones o se asocia a celulitis perilesional o síntomas sistémicos o en individuos inmunocomprometidos o en extremos de la vida o cuando hay falta de respuesta al tratamiento local, vamos a indicar tratamiento sistémico también que cubra para el Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido de la comunidad por 5 a 14 días. En el caso de los abscesos, vamos a realizar incisión y drenaje, que puede ser con un bisturí. Con el bisturí se incide en forma recta, perpendicular, se hace el corte y ahí se drena el material purulento. Se puede poner un poquitito de anestesia, si bien se dice que la anestesia no, por el pH ácido de la infección, no funciona. La verdad que yo les hago una anestesia muy superficial en la piel y sienten un poco menos la molestia de la incisión. La realidad es que también los pacientes están con tanto dolor que en realidad a veces tampoco les duele mucho más la incisión. Con respecto al uso de antibióticos en absceso, es muy variable en la literatura. Se postula que sí o sí hay que administrarlo cuando hay eritema alrededor del absceso
o cuando es un absceso grande o refractario al tratamiento de drenaje, cuando son áreas difíciles de drenar, cuando sean lesiones múltiples o en individuos inmunosuprimidos. La realidad es que nosotros le indicamos a todos los pacientes, además del drenaje, los antibióticos. Porque en general todos los pacientes, cuando son abscesos bacterianos, siempre vienen con la piel cubierta por eritema. Y además después no sabemos también si van a poder hacer bien los cuidados locales. En general les dejamos como un dedo de guante puesto para que siga drenando el material purulento, pero a veces se sale. Entonces siempre en general le indicamos a todos los pacientes con abscesos antibióticos vía oral. Hay que tener atención si la lesión recurre siempre en el mismo lugar o en la misma área, porque podemos estar frente a un paciente que tenga otra patología. Es muy importante en los pacientes con los furúnculos o abscesos explicarles también todas las medidas de higiene básicas. Fíjense, estos pacientes con forúnculos se rasuró la zona y ya tiene unas zonas de foliculitis alrededor del forúnculo, ¿no? Acá lo mismo. Por eso es importante detenernos en estas medidas no farmacológicas. En cuanto al tratamiento de erisipela y celulitis, recuerden que el agente etiológico más frecuente es el Streptococcus pyogenes. Entonces, tienen buena respuesta con penicilina. Nosotros como en enfermería administran la penicilina para las pacientes con infecciones de transmisión sexual, para sífilis. También muchas veces directamente los mandamos a enfermería y ya le dan la penicilina G benzatínica. Y si no, el antibiótico oral que prefiero son las cefalosporinas de primera generación. Otra alternativa también puede ser amoxicilina, macrólidos o clindamicina. Por 1 o 2 semanas tiene que ser el tratamiento antibiótico según la severidad del cuadro y si el paciente tiene alguna otra comorbilidad que pensamos que va a necesitar un tiempo más largo de tratamiento. Cuando los pacientes con erisipela o celulitis tienen ampollas o púrpuras, está bueno agregar al tratamiento corticoides, porque la presencia de ampollas o púrpuras quiere decir que hay mucha inflamación. Esto le genera al paciente mucho dolor, mucho edema, y muchas veces, incluso después, las lesiones purpúricas se transforman en necróticas y dejan ulceraciones que tardan en cicatrizar. Entonces, para detener este proceso, podemos indicar corticoides. Nosotros lo hacemos siempre en estos pacientes. Puede ser vía oral o vía endovenosa. Por ejemplo, yo lo que más uso vía oral es meprednisona, 40 miligramos, por 3 a 7 días. Y cuando está internado, les indicamos dexametasona por vía endovenosa. El tiempo, en lo que está escrito, es variable, pero por 3 a 7 días también estos pacientes. No es necesario un tratamiento más prolongado. Tampoco es necesario la administración de un corticoide de depósito. Igualmente muchos médicos lo hacen y también les va bien, pero si es un paciente ambulatorio con la meprednisona vía oral, va a evolucionar muy bien. Siempre recordar de asociarlo con un protector gástrico. Es muy importante en los pacientes con erisipela y celulitis indicar reposo para reducir el edema. Esto también reduce el dolor. Luego del periodo de reposo o en pacientes que quizá tienen a otras personas a cargo y no pueden hacer reposo, hay que indicarles la elastocompresión durante todo el día, desde el pie hasta la rodilla. Con vendas elásticas es lo más fácil, y si no, con medias elásticas. Lo que pasa que, como están con mucho edema, les va a costar colocarse las medias elásticas y además les va a generar dolor. Les podemos indicar AINES para el dolor, pero responde muy bien con el tratamiento antibiótico y en caso de erisipela purpúrica y apoyar con los corticoides.
y el reposo también. Y es importante tratar los factores desencadenantes porque si no el paciente va a volver a recurrir con la infección de piel. Y fíjense, este paciente que dice, este es el fórmula que ustedes lo habrán escuchado, es el fórmula número 28 que me sale. Me dijeron que me iban a salir hasta 17, que continuaron apareciendo. O este paciente, dice, me salió de nuevo erisipela, ya es la segunda este año. O a este paciente que le habíamos indicado el tratamiento para impétigo, estuvo bien, pero luego volvieron a aparecer las lesiones. Entonces, en el caso de que tengamos a pacientes con infecciones de piel recurrentes, primero tenemos que reconfirmar que sea realmente una infección de piel. ¿Se acuerdan que yo les había hablado de varias patologías que a veces pueden simular infecciones cutáneas y que corresponden a otros diagnósticos? Por ejemplo, era un paciente con hidradenitis supurativa, con una fístula odontogénica. Tenía infecciones, pero por micobacterias atípicas, escrofiloderma, por tuberculosis. Esto no era una infección, hipodermatoesclerosis, la fístula perianal, y estos cuadros inflamatorios de piel. Este paciente tiene una celulitis disecante del cuero cabelludo. Y cuando confirmamos que estamos ante un paciente con infecciones de piel recurrente, es importante realizar la prevención, ¿no? Como dice este filósofo Baruch Spinoza, si no quieres repetir el pasado, estúdialo. Entonces, tenemos que ver la integridad de la barrera cutánea, si tiene lesiones en la piel, si las lesiones ocurren en zonas de roce, en zonas de afeitado. Fíjense, este paciente, bueno, las lesiones estaban en zonas de la barba, este otro paciente con la erisipela, y vieron todas estas puertas de entrada en la pierna, y lo mismo, este otro paciente con impétigo en la zona de afeitado. Esto es un paciente con erisipela y la linfangitis. La linfangitis es un cordón eritematoso indurado que se produce por inflamación del vaso linfático. Y presentaba a nivel de los pies intertrigos macerados. Entonces, este paciente, si no tratamos los intertrigos, el estreptococo se va a seguir metiendo acá y va a tener estas infecciones de piel recurrentes. Es otro caso similar, fíjense acá muy tenue, tiene la celulitis, pero en las uñas vemos que están engrosadas y además tiene estos intertrigos macerados, estas lesiones cutáneas residuales por rascado. Así que es muy importante actuar sobre estos factores desencadenantes. Este otro paciente tiene una erisipela muy tenue alrededor de este eczema, que está impetiginizado además. Tiene estas lesiones por rascado, muchas otras lesiones, cicatrices residuales. Y acá tiene una linfangitis, ¿no? Que es el cordón linfático inflamado. Y esta paciente que tiene acá una lesión de forúnculo y tiene todas estas cicatrices residuales. Entonces, sí, estos traumatismos van a continuar produciendo puertas de entrada para el estafilococo. Fíjense, este paciente presenta una dermatoficie, este otro también. Acá está la placa de dermatoficie y ambos tienen un forúnculo. Entonces, en estos pacientes, además, es necesario tratar la dermatoficie. Y también hay que tener en cuenta el edema local. Si el paciente tiene edema en miembros inferiores, tratar de ver cuál es la causa y tratarlo. Y por otro lado, además, solicitar estudios de laboratorio para ver si podemos encontrar un factor desencadenante. También muchas veces si el paciente tiene sobrepeso, eso puede predisponer a las infecciones recurrentes en miembros inferiores. ¿Qué hacemos en el caso de forúnculos, abscesos o impétigo recurrente? Nosotros sospechamos que el paciente
está colonizado por el Staphylococcus aureus. Y las áreas que coloniza esta bacteria son los orificios de la nariz y principalmente la zona de los grandes pliegues. Entonces vamos a instaurar medidas para erradicar al Staphylococcus aureus, eso se llama decolonización. La higiene solamente se ha visto que logra la erradicación del Staphylococcus aureus en hasta el 40% de los pacientes. Por eso es muy importante volver a indicarle al paciente todas las medidas de higiene. Y además le vamos a indicar mupirocina al 2% en los orificios de las fosas nasales 2 veces por día, asociado a baños con jabón con clorhexidina al 4%, esto por 5 a 10 días, tanto al paciente como a los contactos cercanos, que son principalmente los convivientes y las parejas. Pero a pesar de esto, puede ser que los pacientes continúen teniendo forúnculos, abscesos o impétigo recurrente. Entonces lo que podemos hacer es repetir los ciclos de decolonización por 3 a 6 meses o también indicar antibióticos sistémicos. Los antibióticos sistémicos que están descritos para la decolonización del estáfilo son clindamicina, trimetroprima sulfametoxazol, tetraciclinas y rifampicina. Nosotros, en general, optamos por tetraciclinas, minociclina o doxiciclina, a una dosis de 100 miligramos cada 12 horas o 100 miligramos por día, porque es muy bien tolerada. Pero tener en cuenta que las tetraciclinas no se deben administrar en embarazo, lactancia o menores de 8 años. ¿Es necesario en estos pacientes realizar hisopado nasal o de piel sana? Bueno, la realidad es que un resultado negativo del hisopado no descarta que el paciente esté colonizado. Es más, en los trabajos de investigación le hacen hisopado de nariz y de los pliegues cada 2 semanas, 3 veces, para descartar que el paciente esté colonizado. Por lo cual, esto es bastante difícil de realizarlo en la práctica diaria. Podría servir el hisopado nasal si nosotros queremos saber la sensibilidad quizá antibiótica de la bacteria que está causando el forúnculo o el absceso, y por alguna razón no le pudimos tomar una muestra de la lesión, pero bueno, no necesariamente la bacteria que está en la nariz es la misma que está en la piel. Nos ha pasado que, por ejemplo, en el hisopado nasal salió un Staphylococcus aureus meticilino sensible, y en la piel estaba un SAMR adquirido de la comunidad. Así que en realidad no es necesario, o no se justifica realizar hisopado nasal o de piel sana de rutina. Y en cuanto a erisipela y celulitis a repetición, que es aquella en la que aparecen más de 3 episodios al año, ¿es necesario realizar una profilaxis antibiótica? Se ha descrito la profilaxis para erisipela y celulitis a repetición con penicilina, vía oral o intramuscular, macrólidos o clindamicina. Pero la realidad es que lo hacemos por 3 meses, 6 meses, y luego de suspender la profilaxis antibiótica, en realidad si persisten los factores que desencadenaron la erisipela o celulitis, va a volver a recurrir el cuadro infeccioso, por lo cual es muy importante detectar y tratar el factor predisponente. Otra cosa a tener en cuenta es que muchas veces, a pesar de resolver el cuadro infeccioso de erisipela o celulitis, el paciente queda con un edema residual, eritema y dolor. Y esto a veces puede persistir varias semanas y en ocasiones hace confundir con una reinfección o una refractariedad al tratamiento. Por eso es muy importante indicarle al paciente reposo
y luego de que el paciente cumpla los días de reposo, que pueden ser 5 días, 7 días, o en la medida también que el paciente vaya pudiendo, indicarle que use medias elásticas o vendas elásticas justamente para reducir este edema posterior a erisipela y celulitis por alteración de los vasos linfáticos y que muchas veces nos pueden hacer confundir con una reinfección. Entonces, como para volver a responder las preguntas iniciales, vimos si el paciente, cuál era la semiología de las infecciones de piel bacterianas superficiales, los diagnósticos diferenciales y que tenemos que prestar especial atención en individuos inmunosuprimidos. En estos pacientes en general no es necesario pedir un laboratorio de urgencia, pero sí de forma programada para evaluar patologías subyacentes. Vimos que en infecciones no complicadas de piel el tratamiento es según el agente causal más frecuente. En el caso de impétigo y eczema es el estafilococo aureus meticilino sensible. En el caso de forúnculos y abscesos, el SAMR adquirido de la comunidad. Y en el caso de erisipela y celulitis, el Streptococcus pyogenes. Y que es importante, además de las medidas farmacológicas, tener en cuenta todas aquellas medidas no farmacológicas que también van a ayudar mucho para la curación de la infección. Y que en pacientes con infecciones recurrentes es importante buscar el factor predisponente y tratarlos para evitar nuevas infecciones. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, Patricia, muchísimas gracias a vos, realmente excelente, sumamente completo. Yo debo confesar que tuve muchísimas charlas de conferencias de infecciones de piel y partes blandas. Ahora, el approach que nos diste de diagnósticos diferenciales de infecciones superficiales realmente me pareció extraordinario, sumamente completo. En el chat iban sucediendo algunas preguntas que fuiste contestando a lo largo a medida que íbamos avanzando en la conferencia. Hay varias preguntas del público, pasaríamos a esto. No sé, Bernardo, que vos encendiste la cámara, si tenés alguna pregunta para hacer, algún aporte, y si no, pasamos a las preguntas del auditorio. Felicitarla más que nada a Patricia, que es una charla para mí muy, como dijiste, muy completa, y es muy interesante esta visión de los diagnósticos diferenciales y las opciones terapéuticas. Yo le quería preguntar a Patricia que si hay algunos antibióticos que tenemos que prestar especial atención respecto a los sobrepeso, obesidad, que tenemos muchos pacientes, y algunas dosis que nos quedemos cortos respecto a pacientes obesos, que lamentablemente es otra epidemia en Argentina y en el mundo. Sí. Cuando son pacientes que pesan más de 100 kilos, por ejemplo, la trimetroprim sulfamethoxazol de 800 miligramos, 160, en general lo damos cada 8 horas. Y si indicamos cefalexina, también podemos indicar 1 gramo cada 8 horas. Y en el caso de lindamicina, indicamos 300 miligramos cada 6 horas en general, pero se puede aumentar la dosis a 600 miligramos también cada 6 horas. Dosis es de 300 a 600 cada 6 horas. Principalmente sí, en pacientes mayores a 100 kilos. A ver, estábamos con cefalexina. Sí, en el caso de las tetraciclinas, los que más utilizamos son minociclina y doxiciclina, y no aumentamos más la dosis de 200 miligramos, y nos quedamos con la misma dosis. Perdón, te he apagado. Gracias, Patricia. La verdad, hay muchos interrogantes, hay muchos del público, así que vamos a pasar a las preguntas del público. La doctora Zanardi, otra de las coordinadoras del día de hoy. Lisa, los interrogantes de nuestro auditorio. Sí, dale. Sí, bueno, preguntas hay muchas, algunas, como dijo Domingo, se fueron contestando a la medida de la disertación.
pero hay algunas que piden ser repetidas. Igualmente te felicito, Patricia, por el alto nivel académico de la disertación, citación de estudios, etcétera. Esto a modo personal, te quería felicitar. Y bueno, voy a empezar a ir leyendo lo que el auditorio fue preguntando. Hay algunas preguntas de antibióticos, si tenés algún estudio o hay experiencia personal en el uso de la levofloxacina en el tratamiento de las infecciones en el consultorio, infecciones superficiales en el tratamiento, y con la citromicina. Si se puede usar la citromicina, si tenés experiencia en eso, y con la levofloxacina, o sea, dentro de la misma familia. Y con las quinolonas, muchas veces por SAMR hay una resistencia importante. Por eso no es un tratamiento de primera elección y yo no lo puse entre los 3 tratamientos que más usamos. Y por otro lado, también hay una resistencia importante a macrólidos, que muchas veces en el examen bacteriológico sale asociada con clindamicina, la resistencia, como que los macrólidos inducen la resistencia a clindamicina. Así que no es de los tratamientos de elección, pero bueno, también ver el perfil de sensibilidad antibiótica que uno tiene en el medio. Pero los principales antibióticos para el tratamiento de infecciones por SAMR requeridas de la comunidad, que como dije, son principalmente aquellas lesiones de contenido purulento, son trimetroprima sulfamethoxazol, tetraciclinas y clindamicina. Y también, eventualmente, si puede utilizarse macrólidos, pero tener en cuenta que a veces puede haber un alto porcentaje de resistencia. Bien, o sea que yo creo que la levofloxacina se usa mucho por la posología. Por eso había una pregunta que había colegas que lo usaban, pero no estaría recomendado, diríamos, si lo tenemos que resumir. Y hay una resistencia creciente. La resistencia Hay en un informe del Instituto Malbrán sobre la sensibilidad de los antibióticos, justo eso no lo puse, pero hay resistencia importante a quinolonas. Pero bueno, si al paciente le va bien, a veces uno ve que el paciente llega y está tratado con ciprofloxacina o levofloxacina y está evolucionando bien. Y bueno, uno dice, bueno, termina el esquema antibiótico y va todo bien. Bien. Bueno, otra pregunta Elegiría que dice, en los casos de la lipodermoesclerosis unilateral en el consultorio, dolorosa, y muchas veces tienen puerta de entrada al examen físico, si esto nos puede ayudar a darle antibióticos o no. Encontrar una puerta de entrada en un paciente donde diagnosticamos que tiene una lipodermatosclerosis en el miembro inferior cuando es unilateral. No, más que todo en la clínica, el hallazgo de la puerta de entrada sería un intertrigo, dicen, o un traumatismo, no sé, pero tenemos que ver si el paciente tiene mucho aumento de la temperatura local, porque a veces la lipodermatosclerosis aguda tiene un leve aumento de la temperatura local, pero no muy importante. Si tiene adenomegalias regionales, si estuvo con fiebre, o si estuvo subfebril o con equivalentes febriles. Pero si no, solamente por la puerta de entrada, no, le indicamos elastocompresión y tratamos los intertrigos, las fisuras en las plantas que tiene o el eczema. Pero más que todo es la clínica de la dermatosis lo que define si estamos frente a una infección de piel o no. Y bueno, tener en cuenta mucho el tratamiento del edema local, porque el paciente muchas veces uno le indica elastocompresión o reposo y ya mejora. Si el paciente no tiene adenomegalia y no tuvo fiebre o registro febril o estuvo subfebril y no tiene un aumento muy importante de la temperatura local, lo más probable, y tiene un mal terreno venoso y nosotros vemos que la piel está dura, y lo más probable es que no tenga una infección de la piel. Pero bueno, ahí hay que ver bien el paciente. Bien. Obviamente también los pacientes con lipodermatosclerosis, ya sea aguda o crónica, pueden complicarse con una erisipela o celulitis. Se pueden infectar como
otro paciente, Hoy. diría. Perfecto. Preguntaban cuáles son los factores, cuál podría decir que son los factores desencadenantes, que podemos considerar como factores desencadenantes, que son los que tenemos que ir a buscar y tratar y evitar cuando aparecen las lesiones infecciosas a repetición. ¿Cuáles serían? Bueno, los que comenté son las alteraciones en la barrera cutánea, ¿no? Por ejemplo, un infectivo, una lesión por rascado, otra patología en la piel que el paciente presente, el edema local, si es una zona de roce y el paciente tiene sobrepeso. Bueno, todo eso cuando la piel está alterada por algo, es un traumatismo. Eso también es una puerta de entrada. Toda alteración en la piel, que uno no le vea la piel normal, que tenga algo, eso tiene que hacer llamar la atención y bueno, o ustedes hacerles el tratamiento o derivarlos a un dermatólogo. Bien. Claro, a veces también el afeitado de la piel o la depilación, que esos son factores que se pueden evitar y son los repetitivos, que son los que uno tiene que ir a aconsejar la no repetición. Bien, ¿algún parámetro del laboratorio en especial que puedas puntualizar, a tener en cuenta? Y principalmente al paciente hay que pedirle glucemia, igual le pedimos un laboratorio de rutina, pero glucemia y HIV. Eso sí es lo básico, que queremos descartar si no tiene diabetes o no tiene algún factor de inmunosupresión. Los glóbulos blancos en la infección van a estar aumentados, pero eso no nos va a definir sobre en cuanto a internar o no al paciente o darle o no antibiótico, ¿no? Más que todo eso va a ser la clínica. Pero la eritrosedimentación también va a ser acelerada, pero que chequear bien las glucemias, si sospechamos que puede tener resistencia a insulina, pedirle también hemoglobina glicosilada, insulinemia, bueno, eso lo saben más ustedes, pero básicamente eso. Perfecto, o sea, que tenga alguna enfermedad oculta que no puede ser un factor que no haga ser internado el paciente, en realidad. Bien, medidas de curación básicas para las lesiones de piel, más que nada las costamiliséricas, o sea, aquellas lesiones de piel, ¿cómo le decimos que se cubre el paciente? Bueno, el agua blanca y el agua de Ligur son dos sustancias antisépticas y astringentes, así que dentro de todo no son tan caras, son de venta libre, así que pueden usar eso, como les comenté. No puro, porque a veces puede producir una dermatitis de contacto, pero diluido a la mitad o al tercio con agua tibia. Y bueno, eso es muy importante tanto para forúnculos, abscesos o impétigo para las curaciones. Y después que mantengan siempre en lo posible las lesiones tapadas. Eso, o sea, bien, lesiones tapadas. También preguntan si se puede utilizar la crema, los tópicos con gentamicina, que eso, bueno, es un antibiótico que se usa habitualmente, ahora es la mupirocina, o sea, son como más nuevos, pero que anteriormente usan la gentamicina y se puede usar la gentamicina como un aminoglucósido en piel, en cremas. Sí, el espectro básico de los aminoglucósidos son los gram negativos, ¿no? Aerobios. Pero, bueno, sí, muchas veces funciona, no es de los antibióticos tópicos de primera elección, porque tiene mejor cobertura para Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes, mupirocina y ácido fucídico. Así que si al paciente tiene que comprar, mejor que compre esos. Si no se puede comprar y tenemos una muestra de gentamicina sin corticoide, bueno, aunque sea le damos eso. Sí, porque hay algunas presentaciones que tienen un poquito de cada cosa, un poco de corticoide, un poco de antimicótico, un poco de antibiótico, que eso es lo que más usa la gente, incluso sin indicación médica. Claro, sí, obviamente para esto de las infecciones de piel, corticoides no ayuda, porque favorece la inmunosupresión local, así que solamente sería con gentamicina, pero de primera elección es ácido fucídico y mupirocina.
en crema. En un momento salió un antibiótico que se llamaba ratapomulina, pero que después salió del mercado. Así que los únicos dos que tenemos ahora son esos. Bien. Preguntan si hay algunas preguntas que son de pacientes internados, o sea, que escapan un poquito al objetivo de la charla, pero que se citaron, por lo cual preguntan si se puede usar cefalexina endovenosa cada 12 en pacientes internados. Teniendo en cuenta que la cefalexina, hablamos de la posología cada 12 bioral, sí, porque dice que creo que en Santa Fe si pueden usar la cefalexina cada 12 endovenosa. Cefalotina sería, ¿cierto? Claro, eso, tal cual. Cefalotina, claro. No, cefalosporina de primera generación vía endovenosa está la cefalotina que se usa cada 12 horas. Pero cefalexina endovenosa no hay. Pero sí, se puede usar cefalotina cada 12 horas. Se puede usar cada 12 horas. Igual recuerden que, como comenté, cuando el paciente se interna, que eso quiere decir que es una infección complicada, no cubrimos solamente el agente etiológico más frecuente, como en el caso de infecciones no complicadas, sino que también cubrimos gram negativos y en ocasiones también anaerobios. Entonces, si un paciente se interna, no le vamos a indicar cefalotina endovenoso, quizá le podemos indicar, bueno, ahí es variable, TMS con cefalotina endovenosa, al principio seguramente muchos le ponen vancomicina, piperacilina, tazobactam y después le van reduciendo los antibióticos, pero bueno, nosotros a veces nos quejamos, porque nosotros tenemos sala de internación de dermatología en el hospital. Y bueno, a veces quizá uno ve que es una erisipela púrpúrica que está producida por estreptococo y le ponen vancomicina, piperacilina, tazobactam, pero bueno, está bien en realidad porque lo consideraron como una infección complicada de piel. Después nosotros, según la evolución, también los vamos descomplejizando a los pacientes de los antibióticos. Pero sí, inicialmente no sería poner solo cefalotina, sino agregado algún otro antibiótico. Bien, otra Sí. pregunta de antibióticos, si la clindamicina tiene que ir siempre con TMS. ¿O podemos usar uno solo de los dos? Uno solo. Yo no dije que tenían que ir juntos, ¿eh? No, O porque dice, clindamicina la clindamicina o sola TMS, en realidad no alcanza, los administramos. porque muchos No los infectólogos usan administramos TMS juntos. y clinda. Sí, es una asociación o cicloclinda que a veces se usa, pero bueno, en estas infecciones no complicadas de piel es como sobretratar al paciente. No hace falta hacer esa combinación de antibióticos. Pero a veces Bien. en los pacientes internados sí puede usarse. Bien. ¿Cuántos episodios, número de episodios podemos considerar para hacer un tratamiento de diagnóstico de estáfilo y erradicarlo? ¿Qué número de veces el paciente tiene que tener los episodios? Y ya al segundo o al primero, pero que hay episodios incoincidentes, ya le podemos indicar la decolonización. Ya que sea el segundo episodio en el paciente o el primero, pero todos los conviventes están con forúnculo y pétigo, ya está, se lo indicamos. Bien. Preguntan si las gasas furacinadas son recomendadas o no para las curaciones. Sí, más que todo las usamos para otras patologías, pero para esto las infecciones de piel, quizás es más fácil que el paciente se ponga la crema y se lo cubra con una gasita. Y también por la sensibilidad de las bacterias, ¿no? Indicamos el antibiótico local. Bien. Va a cubrir más gram negativos. Así que no, lo ideal siempre es el ácido fusidídico y la mupirocina. Pero bueno, también en ocasiones, si la lesión es muy pequeña, muchas veces el propio individuo resuelve solo la infección y bueno, uno ponga lo que le ponga, mejora. Pero si uno le tiene que hacer comprar al paciente, mejor suele comprar un mupirocina o ácido fusidídico. Sí, teniendo en cuenta el costo también de las gasas furacinadas que se compran en la farmacia, cuando tenemos otras opciones más
más fácil aparte requiere una técnica, viene en gas, o sea, tiene una técnica también la curación. Quiere que repita el tratamiento de los abscesos. El ¿Podría drenaje. repetir el tratamiento de antibióticos en absceso. antibiótico? Y como son lesiones de contenido purulento, uno presume, dada la alta frecuencia en nuestro medio, el SAMR adquirido de la comunidad, se considera que cuando la prevalencia es mayor en el medio al 40%, ya se tiene que cubrir en forma empírica para esta bacteria. Sabemos que en infecciones purulentas de piel, el agente etiológico más frecuente es el SAMR, así que el absceso es una lesión purulenta, una lesión supurativa, así que si le tenemos que dar antibióticos que cubran para el SAMR, como son trimetroprimasulfametoxazol, tetraciclinas o clindamicina, dentro de los que con más frecuencia se usan. También pueden ser macrólidos, pero bueno, puede haber mayor resistencia. Bueno, yo para ir terminando, la última pregunta, preguntan si el ácido fucídico puede ser utilizado para la decolonización en lugar de la mupirocina. Que Sí, son homólogos. es más económico. Sí. Claro, sí, sí, fue una cuestión que no lo tienen en el Vademecum disponible, diríamos, en el lugar. Sí. Bueno, creo que estoy revisando, por las dudas me estoy olvidando de algo. En las guías siempre sugieren mupirocina, por eso yo puse mupirocina, pero también puede ser el ácido fucídico. Bueno, creo que estarían todas las preguntas. Bueno, vamos llegando al final. Bueno,